Buenos días compañeros, bueno, buenas tardes. Mi persona, Luis Ángel Muñoz Calizay, va a pasar a continuar con las presentaciones. En este caso se va a exponer lo que sería la reactancia de entrada y aplicaciones de línea, sin pérdidas terminadas en cortocircuito y en circuito abierto. Este es uno de básicamente dos subtítulos que se van a ver, por lo que bueno, podemos pasar a decir del primero que, bueno, al ser utilizado para transmitir las informaciones, no para transmitir información, como es la mayor parte de los casos, es el objetivo de las líneas de transmisión. En este caso, una línea puede trabajar en el rango de frecuencias, de ultra high frequency, que sería de frecuencias altas, por lo que puede ir de 300 MHz a, como acá se indica, 3 GHz. Por lo que, bueno, como dice, no es difícil fabricar elementos de circuitos con parámetros concentrados, pues en este caso la longitud de onda varía entre 10 centímetros y 1 metro. Ahora, en estos casos se va a poder diseñar segmentos de transmisión que van a producir una impedancia que sea inductiva o netamente capacitiva. Esto se va a poder utilizar para lo que sería el acoplamiento de cargas arbitrarias con una línea principal y para poder efectuar una mayor transferencia de potencia, que es lo que se busca generalmente. Ahora, se puede decir también que a estas altas frecuencias las pérdidas en una línea se pueden considerar como despreciables por, bueno, eh, redundando por las mismas frecuencias que son altas, por lo que en este caso se puede referir a lo que es el cálculo de la impedancia capacitiva, de la constante de propagación y de la impedancia vista en cualquier punto de la línea, puesto que omega L, que será la inductancia, va a ser igual a 2 veces pi por la frecuencia por inductancia mayor a la resistencia. Y en el caso de el omega por la capacitancia va a ser igual a lo mismo que lo anterior, 2 veces por pi por la frecuencia por la capacitancia. Todo esto muy superior a la conductancia. Por lo que, haciendo las consideraciones anteriores, se puede tener lo siguiente: de la ecuación 2.15, que la constante de propagación, que estoy ya viendo a temas pasados anteriores expuestos, se puede decir, o bueno, se recuerda que la ecuación es la siguiente: esta, ¿no? Que es raíz cuadrada de R más J omega por la inductancia, todo esto por la conductancia más J omega por la capacitancia. Esto, habiendo hecho las consideraciones anteriores, deriva en la siguiente ecuación, la 2.48, que nos dice que la constante de propagación es igual a la raíz cuadrada de J omega por la inductancia. Todo esto por J omega por la capacitancia, que a su vez va a poder ser igual a J por beta, que terminaría siendo en una ecuación más sencilla, ya que sacando de la raíz nos podemos acomodar a J omega raíz cuadrada de la inductancia por la capacitancia. En el caso de la impedancia capacitiva sería de igual forma, donde la ecuación se va a ver alterada. La ecuación que se ha visto anteriormente deriva en la siguiente ecuación, donde llega a ser la raíz cuadrada de J omega por la inductancia sobre J omega por la capacitancia, donde termina siendo esto igual raíz cuadrada de la inductancia sobre la capacitancia, por lo que se puede deducir, o bueno, se puede ver que al ser alfa próximo o aproximado a cero, y si la inductancia, perdón, si la impedancia característica es real, va a ser puramente resistivo en este caso. Ahora, pasando a lo siguiente, en lo que bueno, se referiría a lo que es la impedancia de entrada, viendo esta desde lo que sería de un generador que está en dirección hacia la carga, se tiene la siguiente ecuación, que sería de la impedancia de entrada va a ser igual a la impedancia característica por, donde tenemos en el numerador el siguiente cálculo, se puede decir, la siguiente ecuación, la siguiente fórmula, donde es la impedancia de la carga más la impedancia característica por la tangente hiperbólica por la constante de la constante de propagación por la longitud de onda. De la misma forma para el denominador, cambiando en este caso, como se puede ver, en vez de la impedancia de carga va a ser la impedancia característica más la impedancia de carga.
por la tangente hiperbólica. Por lo que haciendo en este caso una equivalencia donde la constante de propagación va a ser igual a j beta, se puede deducir la siguiente ecuación donde reemplazando en vez de la constante de propagación se podría colocar lo que sería j beta, donde a partir de esta misma ecuación que se ha deducido anteriormente, ¿no? Tenemos se podría decir dos casos especiales en el que la línea va a terminar en cortocircuito o en circuito abierto, esto depende. Si tenemos en cortocircuito, nuestra ecuación va a ser la siguiente, donde la impedancia de entrada va a ser igual a la impedancia característica más J por la impedancia característica por la tangente del beta por la longitud de onda, todo esto sobre la impedancia característica, donde haciendo operaciones matemáticas, simplificando, se puede llegar a la ecuación final de J por la impedancia característica por la tangente de beta por la longitud de onda, que a su vez nos puede dar a la reactancia, esto llegaría a ser la reactancia, o bueno, se podría decir una impedancia que es puramente reactiva en este caso. Ahora, pasando a lo que sería la línea cuando termine circuito abierto, se tiene la siguiente ecuación, que es algo bastante diferente a la anterior, donde se tiene, ¿no?, la impedancia de entrada, que va a ser igual a la impedancia característica, todo esto multiplicado por 1 más el numerador, ¿no? Entre paréntesis se tiene lo que sería J por la impedancia característica por tangente de beta por la longitud de onda, todo esto sobre la impedancia de carga. Ahora en el denominador se tiene la siguiente, la impedancia característica sobre la impedancia de carga, todo esto más J por tangente por beta por la longitud de onda, llegando a una ecuación, como se puede ver en este caso se llega a la misma conclusión, en el que se puede decir que la impedancia de entrada va a ser puramente reactiva en cualquier de los dos casos. Ahora esto va a depender igual, como se puede decir que va a depender igual del valor de beta por la longitud de onda. En este caso sería porque la tangente de beta, como se había notado aquí anteriormente, de beta por la longitud de onda y la cotangente de beta de la longitud de onda pueden tomar valores que sean positivos o negativos. Ahora, en este gráfico de acá se va a poder apreciar eso, donde se va a mostrar la reactancia de entrada que va a estar en función de la longitud eléctrica de la línea. Esto va a ser para los dos tipos de terminación, para tangente de beta como cotangente de beta, los dos multiplicados por la longitud de onda, obviamente, donde acá se puede ver las curvas típicas, como acá dicen, ¿no?, las curvas típicas de la reactancia de entrada normalizada con relación a la impedancia característica de una línea de longitud L terminada en cortocircuito, bien, circuito abierto. Ahora, en la práctica se dice que no es posible obtener una línea realmente terminada en circuito abierto de impedancia de carga infinita, ya que existen problemas de radiación en el extremo abierto, especialmente altas frecuencias y acoplamiento con objetos cercanos. Por lo que en el siguiente gráfico, en la siguiente figura, se va a poder ver la impedancia reactiva de entrada de algunas de las secciones de línea, ¿no?, terminadas en lo que sería circuito abierto o cortocircuito, y a lo que podrían equivaler cada uno, como acá se puede ver, que en este caso equivale a un inductor, equivale a un capacitor, equivale a un inductor, a un capacitor, esto dependiendo de los casos, de cortocircuito o circuito abierto, ¿no?, dándonos las siguientes ecuaciones, que ya, si pueden notar, esto es muy parecido a las ecuaciones anteriormente encontradas, se podría decir. Ahora, pasando a lo que sería un ejemplo práctico, un ejercicio, se dice que se tiene una línea sin pérdidas de longitud de 0.2 lambda a cierta frecuencia de trabajo y está terminada en cortocircuito. Sus parámetros de inductancia y capacitancia son respectivamente 0.2 microhenrios por metro y 35 picofaradios por metro. Calcule la impedancia de entrada. Porque por lo que la solución para esto va a ser la impedancia característica, no se va a calcular a partir de la ecuación que se había mencionado anteriormente,
y se reemplazan simplemente los valores que tenemos acá en el enunciado, por lo que nos da la impedancia de 75.6 ohms. Ahora, utilizando la ecuación 2.51, que es de las últimas ecuaciones que se ha mencionado, se va a encontrar la impedancia de entrada, por lo que, bueno, como nos dice, ¿no? Como se puede deducir que lambda es igual a 2 veces pi sobre beta. Esto va a ser igual a z, zi, que es la impedancia de entrada, igual a j, y se reemplazan acá los mismos valores que estaba acá en el anterior ejercicio. Esto pero va a ser reemplazando ya la longitud de onda, por lo que tendríamos como resultado final que va a ser igual a j por 232.67 ohms. Ahora, pasando a un segundo ejercicio, se tiene el ejercicio 2.10, dice encuentre la longitud necesaria en metros de una línea en circuito abierto para que a 600 MHz presente a la entrada una reactancia capacitiva de menos J20 ohms. Considere que la permitividad relativa es igual a 1 y los parámetros de la inductancia y capacitancia son los mismos del ejercicio anterior, por lo que la solución de este ejercicio va a ser que a 600 MHz la longitud de onda, bueno, es de 0.5 metros, considerando que el dieléctrico va a ser el aire. Esto va a resolver en la ecuación de la impedancia de entrada, tomando en cuenta los valores del anterior ejercicio, por lo que nos da el resultado de menos J20 ohms, que es lo que nos pedía. Ahora, el ejercicio anterior, ¿verdad? Que se toma lo que sería también la inductancia y la capacitancia, por lo que se va a tener la impedancia característica de 75.6 ohms, se va a sustituir en la siguiente ecuación, donde al tener ya la impedancia de entrada y los demás valores, tendríamos que hallar lo que sería la longitud de onda, de donde realizando operaciones matemáticas se puede obtener una longitud de onda de 10.44 centímetros. Ahora se va a pasar a continuar con la explicación de el siguiente tema, que en este caso sería lo que es las líneas desacopladas y ondas estacionarias, por lo que, se puede empezar diciendo que en la anterior sección, o en la sección 2.4 ya, que fue pasadas presentaciones, se ha podido demostrar cómo se calcula la impedancia de entrada de una línea desacoplada. Esto cuando termina en una carga arbitraria, por lo que se ha obtenido las siguientes ecuaciones, que, en este caso sería esta la primera, que de igual manera ya es una ecuación que se ha repetido, que ya se ha mencionado. También en la misma sección, cuando se presentó, se introdujo lo que sería el coeficiente de reflexión, que en el punto final de la línea, donde está la carga, se define por el coeficiente de reflexión por la impedancia, va a ser igual a la impedancia de carga menos la impedancia característica, y en el denominador es la impedancia de carga más la impedancia característica. Ahora, recientemente en las anteriores diapositivas se ha podido ver también la deducción de la impedancia característica, que va a ser igual a la raíz cuadrada de la inductancia sobre la capacitancia. Y también se ha podido ver la constante de la propagación, que es igual a J beta, o que también es igual a J omega por la raíz cuadrada de la inductancia por la capacitancia. De esta forma, a menos que, y esto cabe aclarar, ya que es muy importante, que a menos que se indique alguna otra cosa, se va a asumir la mayoría de los casos, por no decir todos, hasta que se mencione, ¿no? Eso hay que aclarar, que alfa va a ser igual a 0, ya que el comportamiento de las líneas van a estar en altas frecuencias. Esto ya va a ser más, se podría decir, aplicativo de manera práctica. Es por eso que se toma esa consideración. Ahora, bajo el mismo criterio se va a tener, se ha tenido la siguiente ecuación que se mencionó anteriormente, que es la impedancia de carga, que va a ser igual a la impedancia característica
multiplicado por la fracción donde el numerador es la impedancia de carga más j por la impedancia característica por la tangente de beta por la longitud de onda, y en el denominador de la misma forma, solo que como se puede apreciar se invierte, en vez de la impedancia de carga es la impedancia característica y viceversa. Ahora, esto también es en este caso necesario aclarar, resaltar que, como el libro lo menciona, el objetivo del ingeniero, se podría decir, que trabaja en la línea de transmisión es o va a ser lograr que el coeficiente de reflexión sea muy pequeña. De este modo, para que se pueda la potencia transmitir a la carga, la potencia que se puede transmitir a la carga sea la máxima. Por lo que acá se puede decir que si el coeficiente de reflexión es igual a 0, la línea va a estar acoplada. Si el coeficiente de reflexión es diferente de 0, la línea va a estar desacoplada, ya que un acoplamiento se va, como se dice, no se va a considerar aceptable si el valor absoluto del coeficiente de reflexión es menor o igual a 0.2, con lo cual se va a entregar la carga aproximadamente al 96%, que es la carga, la potencia más, el 96% de la potencia incidente. La potencia máxima se podría decir una potencia alta, casi el 100% de la capacidad. Ahora, se tiene una ecuación que en el libro se cambia algo bruscamente, que es la magnitud del voltaje total, que se puede obtener a partir de la siguiente ecuación, donde acá se tiene el valor absoluto, lo que sería la magnitud del voltaje, que va a ser igual a la magnitud de A por E elevado a menos la constante de propagación por Z, más B por E elevado a más la constante de propagación por Z, que si recuerdan es una ecuación que ya habíamos visto anteriormente. Esto va a ser igual a el valor absoluto, la magnitud de, se mantiene el primer término, en este caso se hace un factor común, ¿no?, para sacar un artificio, donde A por E elevado a menos la constante de propagación por Z se va a multiplicar por, y dentro de los paréntesis se tiene 1 más B sobre A por E elevado a 2 veces la constante de propagación por Z, donde se puede decir que de la ecuación anteriormente mencionada, el coeficiente de B sobre A es igual al coeficiente de reflexión en la carga, donde se va a tener entonces la siguiente ecuación, que va a ser igual a B sobre A, que va a ser igual a la magnitud del coeficiente de reflexión en la carga por E elevado a J tita. Eso si el coeficiente de reflexión de la carga es menor o igual a 1. Por lo tanto, en este caso, suponiendo de que alfa fuera igual a 0, la expresión para la magnitud de voltaje total tomara la forma del valor absoluto de la magnitud del voltaje de Z. Esto va a ser igual a A por la raíz cuadrada de todo dentro de la raíz 1 más 2 veces el coeficiente de reflexión en la carga, el valor absoluto del mismo, por el coseno de 2 beta por Z más tita, y también más la magnitud del coeficiente de reflexión elevado al cuadrado, y el coeficiente de reflexión en la carga, ¿no? Por lo que, esta anterior ecuación que se mostró acá ya fue el resultado del procedimiento que se muestra a continuación, que tal vez un poco brusco el cambio por el hecho de que es más un procedimiento matemático y reemplazo de ecuaciones. Así, de esta forma ya tenemos la ecuación definida. Ahora, pasando a lo que serían algunas consideraciones, ya que la función anteriormente dada, ¿no?, esta función de acá se puede poder graficar, eso nos facilita que se pueda graficar. Se tiene unas consideraciones previamente, que menos 1 tiene que ser menor o igual al coseno de 2 veces beta por Z más tita, y esto a su vez menor o igual a 1. Esos son los valores extremos de dicha función. Ahora, primero, cuando se tiene la siguiente condición en la que
coseno de 2 veces beta por z más tita sea igual a 1, se tiene la siguiente ecuación, la siguiente deducción, donde la magnitud del voltaje va a ser igual a por la raíz cuadrada de 1 más 2 por el coeficiente de reflexión en la carga, la magnitud del coeficiente más la magnitud del mismo al cuadrado. Así, haciendo operaciones matemáticas, se tiene la siguiente ecuación, que es bastante reducida, donde es a multiplicado por 1 más la magnitud del coeficiente de reflexión en la carga, todo dentro de un paréntesis. Y de la misma forma, si esto en el segundo caso, cuando coseno de 2 veces beta por z más tita sea igual a menos 1, se va a tener la siguiente ecuación, que es muy parecida a la anterior, solo que con signo cambiado. De allí es de donde se puede pasar y decir que la onda de voltaje total la onda de voltaje total tenga como valor máximo a por 1 más la magnitud del coeficiente de reflexión en la carga y como mínimo un valor de igual del mismo con signo cambiado. Por lo que se puede ver acá, estos son los valores máximos y mínimos representados, ¿no? Y se puede ver que es opuesto. Ahora, pasando a lo que sería el procedimiento para poder deducir la expresión matemática de la onda anteriormente vista, va a ser el mismo que se utilizó para el voltaje, en este caso, para deducir la corriente, ¿no? En este caso se puede deducir la siguiente ecuación, se puede demostrar la siguiente ecuación, donde para la corriente se hace la deducción del voltaje igual a la corriente por la impedancia, por lo que ya reemplazando acá se deduce que la magnitud de la corriente va a ser igual a sobre la impedancia característica multiplicado por la raíz cuadrada de, y se mantiene todo lo que estaba dentro de la raíz para no repetir tanto que lo que había en el voltaje, se mantiene lo mismo. Ahora se tiene otra cosa más, que es el cociente de voltaje máximo de la onda estacionaria sobre el voltaje mínimo, al que se le da el nombre de la relación de onda estacionaria, o ROE, o el otro nombre que también se le da, que es el BSWR, que va a ser igual al voltaje máximo sobre el voltaje mínimo, donde, como se había podido deducir, bueno, acá en la onda, ¿verdad?, el voltaje máximo y el voltaje mínimo, se tiene la siguiente ecuación, donde es 1 más la magnitud del coeficiente de reflexión en la carga sobre 1 menos la magnitud del mismo. Si se efectúa el cociente de voltaje máximo sobre la corriente mínima, ambos están en el mismo punto sobre la línea, por lo que la resistencia, la impedancia en base al voltaje máximo va a ser igual a la magnitud del voltaje máximo sobre la corriente del voltaje mínimo. Por lo que realizando operaciones con las ecuaciones se llega a la conclusión final de que esto va a ser igual a la impedancia característica por la relación de onda estacionaria. Eso sería. Ahora pasando a lo que es, bueno, una forma de detectar la onda. Hay un aparato que es específicamente, bueno, se puede decir que ayuda a detectar la onda estacionaria, por lo que se usa lo que sería una línea coaxial rígida, como menciona el libro, esto con una ranura longitudinal en su parte superior, y esta es la ranura, ¿no?, con una ranura longitudinal, y por lo cual se va a deslizar una pequeña zona de campo eléctrico. Esto va a ser proporcional voltaje entre los conductores de la línea, y su cociente máximo o mínimo se despliega en la carátula de un medidor de SWR. Esto más para demostrar cómo se podría detectar la onda estacionaria, ¿no? Pasando a lo que, bueno, continuando, puede decir que, conocido la relación de la onda estacionaria, se tiene la siguiente ecuación,
ya que despejando el coeficiente de reflexión en la carga nos da lo siguiente, donde el mismo va a ser igual a BSWR, la relación de la onda estacionaria, menos 1 sobre la relación de la onda estacionaria más 1. Ahora, antes de realizar los siguientes ejercicios, es necesario igual aclarar que, bueno, hay que deducir y observar el comportamiento del coeficiente de reflexión, ya que se establece la fase de θ cuando la carga, z, es igual a 0, por lo que se puede definir para otros puntos de la línea en la siguiente ecuación que se da acá, donde es el comportamiento del coeficiente de reflexión a lo largo de la línea, donde va a ser el mismo, que va a ser igual a voltaje R por Z sobre BI por Z, o bueno, respecto de Z, que va a ser igual a B por E elevado a la constante de propagación por Z sobre A por E elevado a menos la constante de propagación por Z, que haciendo algunas operaciones matemáticas nos da la siguiente ecuación, donde es B sobre A por E elevado a 2 veces la constante de propagación por Z. Ahora, en la carga, cuando se dijo, ¿verdad?, que Z es igual a 0, y en este caso el coeficiente de reflexión en la carga va a ser respecto de Z, esto es igual a B sobre A, que va a ser igual a su vez al coeficiente de reflexión, dado en las ecuaciones 2.33 y 2.53, de manera que se puede escribir la constante de propagación con J, se puede escribir, ¿no?, con la constante de propagación igual a J beta, por lo que se puede tener la siguiente ecuación. Esta de acá es la magnitud de coeficiente de reflexión en la carga por E elevado a J θ. Esto va a ser igual a coeficiente de reflexión en 5, se podría decir, de donde bueno, en la gráfica anteriormente mostrada no se veía la línea desacoplada y el lugar geométrico del coeficiente de reflexión. Se puede deducir de la ecuación anterior que el coeficiente de reflexión de la carga va a ser igual al coeficiente de reflexión por E elevado a J por 2 veces beta por Z. Y esto, haciendo operaciones, como se puede ver acá, se llega a la siguiente conclusión, donde la magnitud de la constante de reflexión de la carga va a ser igual a la magnitud de la constante de reflexión en la carga por E elevado a J, todo entre paréntesis, por 2 por beta por Z más θ. Eso se va a repetir cada vez que se avance lambda sub E o lambda medios a lo largo de la línea. Ahora, pasando a un ejercicio que sería el ejercicio 2.11, que dice que se tiene un cable coaxial con impedancia característica de 100 ohms y aire como dieléctrico en su interior, tiene conectado una carga de 80 más J 50 ohms. Obtenga el coeficiente de reflexión en donde está la carga. Ya 25 centímetros medios de la carga hacia el generador. Calcule también el valor del BSMR, o la relación de la onda estacionaria, y las posiciones del primer mínimo y del primero y segundo máximos de voltaje desde la carga hacia el generador. Indique estas distancias en centímetros, considerando que la frecuencia de operación es de 300 MHz, donde para realizar la operación, el ejercicio, se tiene el coeficiente de reflexión que se ha dado por la ecuación 2.33, donde donde Z es igual a 0, va a ser igual a Z, o sea, la impedancia de la carga, menos la impedancia característica sobre la impedancia de la carga más la impedancia característica. Reemplazando los valores, nos da un valor de un resultado de 0.288 con un ángulo de 96.28 grados, por lo que
la coeficiente de reflexión en la carga va a ser igual a 0.288 con un ángulo de 96.28 grados más 128 grados, haciendo que este cambie el ángulo a 276.28 grados, como se puede ver acá. Y la relación de la onda estacionaria va a estar dado por la ecuación 2.56 que se había visto también, donde reemplazando los valores tenemos que es 1.288 sobre 0.712 va a darnos igual a una relación de 1.81, perdón. En este caso, para calcular la posición de lo que serían los mínimos y máximos voltajes que se han perdido, se va a utilizar la ecuación del voltaje, la magnitud del voltaje. Ahora, en esta función va a ser máximo, es máximo cuando va a ser cuando sea 2 veces beta por z más tita igual a 0, menos 2pi y tal. De esta forma se puede decir que va a ser 4 veces pi sobre lambda por z más 96.28 grados. Esto va a ser igual a 0, menos 2pi menos, menos 4pi, donde se va a tener la primera impedancia. Como acá se decía que las posiciones primero mínimo y dice del primero y segundo máximo es el voltaje, por lo que se tiene acá la posición, ¿no? La primera máxima y la segunda máxima, donde reemplazando los valores nos da la longitud, es decir, la posición de menos 13.4 centímetros para el primero y para el segundo 63.4 centímetros. Ahora, se comprueba que entre pico y pico de voltaje hay una distancia de 0.5 lambda. Finalmente, para calcular el primer mínimo voltaje, la ecuación de 2.54 debe minimizarse. Esto ocurre cuando 2 por beta por z más tita va a ser sea igual a menos pi, menos 3pi y así sucesivamente. De esta forma se va a tener la siguiente equivalencia, donde es 4 veces pi sobre lambda, que si lo notan es el mismo que el anterior, por lo que, reemplazando los valores, ¿no? Colocando, si se pueden fijar acá, para el primero era 0, para el segundo era menos 2pi, en este caso se va a tomar en cuenta que es menos 180 grados, se toma los 180 grados y realizando las operaciones nos da una posición de menos 38.4 centímetros. Ahora, pasando al siguiente ejercicio, que sería el ejercicio 2.12, nos dice que una línea de transmisión con impedancia característica igual a 100 ohms está terminada en una carga con una impedancia de carga de 120 más J80 ohms. Encuentra el coeficiente de reflexión de los voltajes a lo largo de la línea y los puntos en los puntos mostrados en la figura siguiente, donde se tiene acá el punto A, B, C, D, E con sus respectivas posiciones. Se podría decir que es menos 1/4 lambda, menos 3/8 lambda, menos 1/2 lambda y menos 3/4 lambda. Esto a partir de una posición 0, ¿no? En el punto A, donde corresponde la carga de la ecuación, se tiene que respecto de 0 va a ser igual a la impedancia de carga menos la impedancia característica, la ecuación que se repite varias veces ya. Se reemplazan los valores y nos da 120 más J80 menos 100. Y para el denominador es 120 más J80 más 100, por lo que nos da un valor de 0.35 con un ángulo de 56 grados. Ahora, en el punto B se halla donde z es igual a menos lambda cuartos. El ángulo del coeficiente de reflexión que se va a obtener de la ecuación va a ser el siguiente. De esta ecuación, de esta relación, que es 2pi, 2 beta por z más tita va a ser igual a 2 por lo que vale beta, ¿no? La equivalencia, que va a ser 2pi sobre lambda menos la z que nos dieron, la posición, que es menos lambda cuartos, más el ángulo de 56 grados, por lo que nos da un ángulo de desviación, se podría decir, donde va a ser el ángulo del coeficiente de reflexión de menos 124 grados. De la misma forma se va a calcular para los puntos restantes. Para el punto C, que nos va a dar el resultado de menos 214 grados. Para el punto D nos va a dar
el valor de 56 grados y para el punto B el valor de menos 124 grados. Por lo que esto, representando en un plano complejo, nos va a dar el siguiente gráfico que se puede apreciar acá, donde A va a ser igual a D y C se queda solo y B es igual a E, con los ángulos respectivos calculados. Y bueno, aclarando acá que dicen, nótese que los puntos separados lambda medios entre sí tienen el mismo coeficiente de reflexión y su posición es la misma en el plano complejo. Esto como una aclaración. Pasando al siguiente ejercicio, que sería el 2.13, dice, determina el valor de la relación de la onda estacionaria que tendría una línea cualquiera sin pérdidas cuando al final se tuviese A, una carga con impedancia igual a la característica, B, un cortocircuito y C, un circuito abierto. Por lo que para resolver el ejercicio se va a tener que cuando la impedancia de la carga es igual a la impedancia característica, la línea va a estar acoplada, no se va a reflejar nada, por lo tanto el coeficiente de reflexión va a ser igual a 0. Cuando la línea termina en cortocircuito, el voltaje total en este punto vale 0, por lo tanto el coeficiente es igual a menos 1. Cuando el circuito termina en abierto, el voltaje total en su punto es máximo, el coeficiente es igual a más 1. Por lo que ya pasando al siguiente se puede decir que los tres valores del coeficiente, bueno, sustituyendo los tres valores del coeficiente, ya se tiene lo siguiente. Bueno, acá se puede ver donde la relación de la onda estacionaria nos va a dar, en el caso del coeficiente sea 0, el coeficiente de reflexión de la carga sea 0, con las condiciones, ¿no?, que se menciona acá, nos va a dar la relación de 1, el otro va a tender a infinito en los otros dos casos. Ahora, para el ejercicio 2.14, que dice grafique la forma de las ondas estacionarias de voltaje y corriente para una línea cualquiera sin pérdidas cuando esta termina en, nos da el inciso A, que dice una resistencia pura mayor que la impedancia de impedancia característica, B, una resistencia pura menor que la impedancia característica, y C, un circuito cerrado, bueno, y D, un circuito abierto, donde partiendo de ecuaciones anteriormente resueltas se tomando referencias de la figura 2.24, que va a corresponder a una línea terminal en una carga compleja arbitraria, se va a deducir lo siguiente, donde la impedancia de carga va a ser igual a la resistencia de carga, la impedancia característica igual a la resistencia característica, esto cuando la resistencia de carga sea superior a la resistencia característica, dándonos de esta forma el coeficiente de reflexión como resultado que va a ser un real positivo menor a 1, por lo que se puede decir que el ángulo de reflexión es igual a 0 grados y la función de voltaje dado por la ecuación va a ser máxima cuando z sea igual a 0. Esto quiere decir que en la carga, ¿no? En cambio la corriente dado por la ecuación es mínima en la carga. En cambio la corriente dado por la ecuación 2.55 es mínima en la carga. Perdón. Pasando al inciso B, se tienen las siguientes relaciones, que son básicamente las mismas, si se pueden fijar, solo que en este caso la resistencia de carga tiene que ser menor a la resistencia característica, por lo que en este caso el coeficiente de reflexión nos va a dar igual a un real negativo que va a ser mayor a menos 1. Ahora esto va a ser para θ igual a menos 180 grados, ya que la situación es totalmente contraria a lo que está en el inciso A, por lo que se puede decir que la carga tiene corriente máxima y el voltaje mínimo. Ahora, en los siguientes dos casos donde la impedancia de carga sea igual a 0, sea en circuito cerrado, el coeficiente de reflexión es igual a menos 1 y esto va a ser igual a 1 con un ángulo de 180 grados que es similar al inciso B. La corriente máxima y voltaje mínimo en la carga. Ahora, en el inciso D se tiene la impedancia característica, bueno, la impedancia de la carga, ¿no?, que tiende al infinito, o sea que va a ser tan en circuito abierto, por lo que nos va a dar el coeficiente de reflexión igual a 1, que va a ser igual a 1 con un ángulo de 0. Esto va a ser totalmente real positivo, que este inciso es similar al A, que es con voltaje máximo y corriente mínima en la carga. Ahora, con base a lo anterior, las gráficas correspondientes para los 4 casos analizados son los siguientes. Este sería para el primer caso, gráfica para el segundo caso, con las condiciones, ¿no?, que se había mencionado, donde la impedancia característica es igual a resistencia característica, y acá la relación de mayor a menor, ¿no?,
de resistencia de carga mayor a resistencia característica, y en este caso lo contrario, donde la resistencia de carga es menor a la resistencia característica. Y los dos últimos casos en los que hay cortocircuito y circuito abierto, que serían estos. Ahora pasamos al siguiente ejercicio, el ejercicio 2.15, que nos dice: se efectuaron mediciones con línea rígida ranurada de la impedancia característica igual a 75 ohms y terminado con una carga compleja, El primer máximo de voltaje se encontró a 15 centímetros de la carga y el segundo máximo se detectó al avanzar otros 20 centímetros hacia el generador. La relación de la onda estacionaria leída fue de 2.5. Encuentre el inciso A, que nos pide el valor de la impedancia vista en el primer máximo de voltaje. B, la posición del primer máximo de corriente desde la carga hacia el generador. C, la frecuencia a la que se hicieron las mediciones. Y D, la máxima del coeficiente de reflexión de voltajes. Y E, el valor de la impedancia de la carga. Por lo que se tiene en la solución lo siguiente: en el inciso A, la impedancia que se ve en cualquier punto máximo de voltaje real, se va a dar la siguiente ecuación que ya habíamos visto anteriormente, que es la impedancia característica por la ROE o la BSW, que es la relación de la onda estacionaria, que nos termina dando un valor de 187.5 ohms. En el inciso B, donde Z es igual a menos 15 centímetros y Z se tiene el primer máximo de voltaje, ¿no? Y el siguiente, que va a ser el segundo máximo de voltaje, que es 15 menos 20, que es igual a menos 35 centímetros, es centrado entre ambos máximos, que sería el centro de estos menos 25. Se dice que debe haber corriente, por lo que la corriente que va a haber hacia la carga va a ser de Z igual a menos 25 más 20, que va a ser igual a menos 5 centímetros. El siguiente máximo de corriente se saldría de la línea, por lo cual la posición pedida es de Z igual a menos 5 centímetros. Y esta es la gráfica de las posiciones que se acaban de mencionar. Ahora se tiene lo siguiente: para el inciso C, la longitud del onda, la frecuencia de trabajo es el doble de la distancia que hay entre dos puntos máximos de voltaje o de corriente de la onda estacionaria. Es decir, de donde la posición, lambda, va a ser igual a 2 por 20 centímetros y va a ser igual a 40 centímetros. De allí que la frecuencia a la que se hicieron las mediciones es, considerando aire en el interior de la línea rígida, de 750 MHz, esto reemplazando la velocidad de la luz sobre lambda, que está de 0.4, que es, esto es en metros, no 0.4 metros. Ahora la ecuación de inciso D de la ecuación 2.59 se va a tener el siguiente, que va a ser la relación de la onda estacionaria menos 1 sobre la relación de la onda estacionaria más 1. Esto para hallar la magnitud del coeficiente de reflexión de la carga, que nos da un valor de 0.43. Para el inciso E, se tiene que la función dada por la ecuación 2.54 es máxima en Z igual a menos 15, que va a ser igual a 0 menos 0.375 por lambda, de modo que el radicando también debe ser máximo, o sea que en este caso, resolviendo, el coseno de 2 por beta por z más tita, que va a ser igual a 1, nos da los siguientes valores de 0, más menos 2pi, más menos 4pi, por lo que en este caso menos 1.5 pi más tita va a ser igual a 0, va a tender a ser tita igual a 270 grados y también igual a menos 90 grados. Y se tiene acá la gráfica de este inciso resuelto, por lo que, donde en la carga, cuando z igual a 0, sería una impedancia de entrada dada por la impedancia de entrada, que va a ser igual a la ecuación anteriormente mencionada, notándose en este caso que la impedancia de carga es igual a 187.5 ohms y la longitud de onda es a 0.125 lambda, por lo que la impedancia buscada, con los valores que se acaban de mencionar y anteriormente hallados, va a darnos igual a 51.6 menos 54.4 ohms, por lo que este resultado se puede decir que coincide con el anteriormente mostrado. Gracias.